para ustedes en todo momento. Y recuerden también que realizar los ejercicios de práctica en los materiales no afecta sus calificaciones, así que siempre pueden repasar las temáticas cada vez que ustedes lo consideren necesario. Vamos a estar entonces iniciando la actividad de aprendizaje. Al iniciar, les recuerdo, tenemos siempre al ingresar al curso la posibilidad de ver los anuncios. No se les olvide esta opción. Es muy importante, pues de esta forma ustedes siempre van a estar enterados de las novedades del curso. Sé que aunque pueden recibir los anuncios a través del correo electrónico, en muchas ocasiones, debido a muchos motivos, es posible que no alcancen a revisar su correo o que por cuestiones de la cantidad de mensajes que enviamos a través de la plataforma, algunos vayan a la carpeta spam, especialmente si ustedes no abren usualmente los mensajes que llegan. Entonces, nunca está de más mirar los anuncios que aparecen al ingresar al curso para que ustedes se puedan ir enterando de las novedades que vayamos teniendo en el curso virtual. En esta ocasión vamos a estar viendo el material de la actividad de aprendizaje número 3. Les recuerdo siempre, adicional al material de aprendizaje, tienen siempre un support material. En el material de apoyo tienen la posibilidad de practicar todos los temas que vemos en el material y profundizar con algunos ejercicios adicionales. Y en el caso de estos materiales, como les dije, al no ser calificables, van a tener para el caso de ese support material una hoja de respuestas que aparece posteriormente para que ustedes verifiquen si lo han realizado correctamente o no. En caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que aparece en el support material, recuerda que siempre cuentan con los foros y la mensajería privada para que de esa forma ustedes tengan la posibilidad de consultar cualquier duda que tengan al respecto del desarrollo del curso. De igual manera, tienen el glosario en versión descargable y multimedia. La versión multimedia muy recomendada porque allí también tienen la opción de escuchar todo el vocabulario que ustedes necesitan para el caso de esta actividad de aprendizaje. Entonces vamos a pasar al material que se llama en esta ocasión My Family. Es el que tenemos acá. En este caso lo que vamos a ver está relacionado con los miembros de la familia y la segunda parte está relacionada con cómo hablar sobre preferencias. Muy bien, vamos a ir observando entonces los contenidos. En este caso empezamos hablando sobre los miembros de la familia que están relacionados por vínculo de consanguinidad directamente. En lo segundo vamos a estar hablando acerca de cómo la familia está relacionada por vínculos legales. En la tercera vamos a hablar acerca de vínculos religiosos. La cuarta sección habla sobre aquellos que están vinculados a través de la crianza y la quinta es para hablar sobre los gustos y preferencias de los miembros de nuestra familia. Para iniciar hablando sobre nuestra familia, es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de recordar primero que nada el vocabulario base para que de esta forma sea mucho más fácil hablar sobre todos los miembros de nuestra familia. También es bueno recordar que normalmente en español tenemos una variedad un poco más detallada sobre lo que es la relación de la familia. Muchas veces se nos presentan grandes opciones sobre
vocabulario y términos que es muy difícil encontrar en otros idiomas. En español, por ejemplo, podemos decir que alguien es el primo hermano de uno, como si, bueno, no fuese simplemente un primo. O nos hablan del tío, abuelo, y sacamos términos que en muchas ocasiones son bastante complicados de traducir porque no tienen exactamente una equivalencia en otros idiomas. Entonces es muy bueno que podamos considerar esto al momento de hablar de los miembros de nuestra familia. Es probable que aparte del vocabulario que vamos a ver acá, puedan encontrar otros, pero en este caso es muy necesario que ustedes tengan en cuenta que habrá términos que cuando son bastante complejos no los van a conseguir. Eso pasa con el inglés, con francés, con otros idiomas, pero que sí son característicos del español. Entonces, muy atentos a esa parte. Para el caso de la familia, acá tenemos un vocabulario de base que vamos a estar viendo a lo largo de las otras diapositivas que corresponden a este material de aprendizaje. Los dos primeros que tenemos acá son mother y father, que son madre y padre. Son la opción más formal y estándar que se puede conseguir en este caso. Aunque como veremos allí un poquito más adelante, también tienen la posibilidad de ciertas alternativas con las cuales podemos hablar. Cuando hablamos de mother y de father juntos, podemos utilizar la palabra parents para referirnos a los padres. Aparte de la palabra parents, vamos a conseguir, para que no se confundan, el término relatives, si lo necesitan. Parents se parece mucho a parientes, pero no significa parientes, ¿ok? Sino que se refiere a papá y mamá. Bueno, hoy en día ya sabemos que se toman en cuenta muchas distintas organizaciones para hablar de los padres de familia. Pero bueno, en conjunto, quienes tienen a cargo la crianza de los hijos, se les llama parents en conjunto. Entonces, cuando algo es relacionado a los padres, se habla de parental. En inglés, si consiguen, por ejemplo, parental control, es usualmente este tipo de aplicaciones o modos en los que se pueden controlar los dispositivos y aplicaciones que estén relacionados. La palabra relatives, que la coloqué allí en referencia, sí significa directamente parientes. Entonces, a tener en cuenta al momento de hablar sobre las personas que hacen parte de nuestra familia, nuestros parientes. Entonces, allí sí utilizamos relatives. Vamos a encontrar son y daughter, que son el hijo y la hija. ¿Ok? Cuando hablamos de hijos e hijas, también tenemos otra palabra que podemos tener en cuenta, que es la palabra children. Sé que en estos casos, cuando utilizamos children, nos referimos a niños. Normalmente recuerden que children es la palabra plural de child, así que normalmente traduce niños, niñas, pero utilizamos children en el contexto de los miembros de nuestra familia para referirnos al conjunto de hijos e hijas que tenemos. Si ustedes tienen 90 años y sus hijos tienen 70, te pueden decirle, oh, you are my children. No hay problema, va a quedar bien, así que no se preocupen. En ese caso, si ustedes, pues por cualquier motivo desean usar el término, porque es correcto utilizar children en ese caso. Así que no va a haber mayor problema en esa parte.
Luego encontramos debajo sister y brother, que son hermana y hermano. También vamos a encontrar un término para este caso, que es siblings. Aunque es un término no muy utilizado, pero puede servirles si de pronto le llegan a requerir en algún momento. Siblings es para referirse, perdón, al conjunto de hermanos y de hermanas. My siblings se refiere a todos los hermanos y hermanas que uno tiene. Entonces, en este caso, podemos utilizar estas palabras para hablar en conjunto cuando hay combinación, por ejemplo, tanto de hijos como de hijas. Si ustedes quieren decir en inglés, y esto es muy bueno que lo tengan en cuenta, si ustedes quieren decir, por ejemplo, tengo 3 hijos, pero bueno, tienen 2 hijos y una hija, y no quieren de pronto especificar cuántos son hijas, cuántos son hijos, bueno, pueden decir, I have 3 children. ¿Ok? De esta forma, ustedes van a tener la posibilidad de hablar del conjunto de hijos e hijas. Si dicen I have 3 sons, significa que solamente son varones, solamente son hijos, no hay hijas. De la misma manera, I have 3 daughters sería que solamente hay hijas y no hay hijos. Entonces, pueden utilizar children para englobar todo ese conjunto de hijos e hijas. Para la parte de siblings, lo mismo. Si de pronto en algún momento quieren decir, tengo 6 hermanos, pero bueno, 4 son mujeres, 2 son hombres. Entonces, I have 6 siblings. Ok. Muchas veces en inglés la palabra sibling es más común, aunque es más largo, utilizar brothers and sisters, pero ustedes pueden aprender la palabra porque igual es conocida, tampoco es una palabra extraña a las personas que hablen inglés. Entonces, allí están esas palabritas como ponerle un adicional al vocabulario que ya estábamos viendo para que se les facilite a ustedes también el aprendizaje de los términos que venimos viendo. Ok, perfecto. Vamos a ir avanzando en el vocabulario que tenemos acá. Vamos a encontrar aunt, que es la tía, y vamos a encontrar uncle, que es el tío. Y para el caso de los primos, creo que este es de los pocos términos que es neutro en esa parte, es cousin. Cousin puede ser primo o prima. Entonces, ya allí habría que colocarle el plural cousins si de pronto nos referimos a todos los primos y primas. En esto sí no hay ninguna otra palabra adicional de vocabulario que vayamos a encontrar. No hay tío segundo, primos hermanos, ni nada de esto, sino que simplemente nuestros primos pues son primos y los que tenemos de pronto un poco más distante en grado igual son los primos. Eso de primos terceros son cosas un poquito más específicas y no tan comunes. Creo que en español lo son mucho más. Les decía, para tener en cuenta, ahorita ya a partir de ese punto vamos a encontrar que estas primeras palabras de base, mother, father, son, daughter, brother, sister, estas 6 primeras que vimos acá, la van a utilizar repetidas, por así decir, en los distintos términos. En ese sentido, el vocabulario de la familia va a ser muy sencillo si recordamos ese vocabulario de base que tenemos ahí en pantalla. Para el caso de cuando hablamos de los abuelos y de los nietos, vamos a utilizar las expresiones empezadas por grand. Entonces, si hablamos de que nuestros padres son mother y father, entonces nuestros abuelos, simplemente agregamos grand
adelante de estas palabras, grandmother y grandfather, y con eso nos vamos a estar refiriendo a la abuela y al abuelo. Y de la misma forma que lo veíamos hace un momentico con papá y mamá, vamos a utilizar grandparents, de ser necesario, para hablar de el conjunto de nuestros abuelos y abuelas. Sabemos que normalmente todas las personas tienen al menos 4 abuelos, 2 abuelos, 2 abuelas. Entonces, bueno, en conjunto, grandparents, para aquellos que de pronto todavía tienen la posibilidad de compartir con ellos, de hablar del conjunto de ellos o que los recuerdan, allí está la opción. Vamos a encontrar grandson y granddaughter, utilizando nuevamente el vocabulario base que vimos ahorita para hablar de los nietos y nietas. Entonces, recuerden, granddaughter en ese caso lleva 2 D seguidas, una de grand y otra de daughter. No se les pase allí ese pequeño detalle. Y sí, así como ahorita veíamos lo de los abuelos, también podemos utilizar grandchildren, aunque no es tan común, pero bueno, precisamente es para esta clase de contextos donde los podemos utilizar. Hablar de grandchildren es el conjunto de todos los nietos o nietas que tenga una persona. Ok, perfecto. Bueno, allí para que fueran viendo el vocabulario que vamos teniendo en esa parte, recordando que vamos a estar utilizando durante todo este espacio estas 6 palabras de base que tenemos allí. Espero que hayan tomado nota pues del vocabulario que manejamos adicionalmente para que, bueno, lo puedan utilizar si de pronto consideran que puede ser eh, importante para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos avanzando a la siguiente diapositiva. Muy bien. En este caso, hablando de lenguajes informales, vamos a tener la posibilidad, así como no siempre a la madre le decimos, hola madre, sino que podemos decirle mamá, mami, tantas formas que tenemos. Asimismo, en inglés es posible encontrar mom y dad para referirnos a la mamá y al papá. Mom and dad. E incluso si hay un poquito más de confianza, vamos a encontrar mommy y daddy para decir mami o mamita, daddy lo mismo, papi o papito, dependiendo cómo esté el caso. Es un término más utilizado por los niños, incluso con más confianza, pero como sabemos, cada entorno familiar tiene su propio contexto, así que no está de más analizar en esa parte las alternativas. Pero sí, mom y dad son opciones más informales para referirnos a nuestros padres. En el caso de los abuelos, podemos encontrar grandma y grandpa. A veces en algunas regiones, esto es más común en Estados Unidos, simplemente en vez de grandma y grandpa, simplemente ma y pa. Entonces, si en algún momento lo escuchan, eso está haciendo referencia a los abuelos. ¿Ok? Todo, bueno, ya es una cuestión de informalidad
para aquellos que de pronto lo necesiten, lo quieran utilizar. No está de más tener en cuenta esos términos que venimos viendo acá, complementando un poco lo que ya estaba en el material. Ok, perfecto. Muy bien, acá pasamos en la siguiente diapositiva. A lo que es la parte de estos miembros de la familia que están vinculados a través de lazos legales, podríamos decir. En español es lo que se le llama la familia política, aunque bueno, nosotros tenemos un poquito más extenso el vocabulario, pero sí podemos mirar el vocabulario de base. Este vocabulario en español es un poco más diverso. En inglés, como pueden observar en pantalla, utiliza la base, el vocabulario base que les dije hace un momento, y usualmente termina con la expresión in-law para referirnos a la familia de nuestra pareja. De hecho, en inglés existe la expresión, vamos a colocarla acá, cuando vayamos a hablar del conjunto de los miembros de la familia, vamos a encontrar que podemos hablar de los in-laws en plural para referirnos a la familia política, es decir, a la familia de la pareja. Entonces lo podemos observar en conjunto de esa manera. Porque, por ejemplo, si hablamos de la mamá y el papá de nuestra pareja, entonces son la mother y la father de nuestra pareja. Por lo tanto, son la mother-in-law y father-in-law de nosotros. Esa es más o menos la lógica que le podemos poner a ese caso. Y obviamente también existe parents-in-law para referirse a ese conjunto de personas que son los padres de la pareja. De in-laws serían de parents-in-law. Pueden encontrarse daughter-in-law, son-in-law, que en español se confunde mucho con la nuera, yerno, que si la yerna o el nuero, bueno, en fin. He escuchado cosas en la vida, pero igual en inglés basta con recordar que son los hijos, como si fueran los hijos de esa pareja de suegros. En este caso se utilizará simplemente daughter-in-law y son-in-law para referirse a la nuera y el yerno. Porque es como si fueran los hijos de los suegros. Bueno, está uno casado con el hijo o la hija de esos señores, entonces es como si uno fuera el hijo o la hija, pero in-law. De igual manera, los hermanos, hermanas de la pareja son los sisters y brothers, pero in-law. ¿Ok? Entonces ya allí vamos viendo precisamente este vocabulario, pero siempre utilizando la terminación in-law. No olviden los guiones que aparecen allí, porque hacen parte de cómo se escriben estas palabras, pero de base utilizan el mismo vocabulario que ya vimos hace un momento para que lo tengan allí muy en cuenta. Ok, vamos a ir moviéndonos a la siguiente diapositiva. En ella vamos a encontrar aquellos que están vinculados por lazos religiosos. No es directamente familia, pero algunos lo podemos considerar como si lo fuesen. En este caso, hablamos de aquellos que están relacionados a través de el bautizo. Entonces, vamos a encontrar Godfather y Godmother para referirnos al padrino y a la madrina. Nuevamente utilizamos el mismo vocabulario de base que vimos hace un momento, pero esta vez empezando por God. God significa Dios, así que es por eso que lo utilizan de esa manera. Digamos que ante Dios, cuando se hace el bautizo, es donde se vinculan y pasan a ser parte de la familia.
Podemos encontrar también godson y goddaughter para referirnos a los ahijados y ahijadas. Nuevamente el mismo vocabulario de ahorita, son y daughter, pero agregándole God para que de esta manera complemente. Igual que con granddaughter, no olviden que lleva 2 veces de la palabra goddaughter para referirse a la ahijada. Como nota, en este caso, no vamos a encontrar una expresión que sea para compadres o comadres. No es común en inglés eso. Es más de pronto de algo en español. Así como en español conseguimos cosas como los consuegros y las consuegras. Se me había olvidado decir. Son términos, que hay muchos términos familiar que simplemente no tiene una equivalencia común en inglés. Entonces, bueno, pero no está de más recordar. Igual, simplemente si uno va a decir mi compadre, uno dice el padrino de mi hija, el padrino de mi hijo, dependiendo de cómo sea el caso. No hay en los países de habla inglesa una cercanía así tan grande cuando hablamos de padrinos y madrinas como de pronto lo pudiéramos encontrar en los países de habla hispana. Entonces, eso se ve muy reflejado en el idioma. Muy bien, hablamos aquí en esta diapositiva de aquellos que están relacionados a través de la crianza. Yo agregaría en este caso también a través de la adopción. Así que bueno, como para ponerle allí un poquito de vocabulario a esta parte. Muy bien, vamos a encontrarnos en muchas ocasiones. En este caso, el mismo vocabulario que ya vimos, pero esta vez utilizando step en la parte inicial. Entonces vamos a encontrar stepfather, stepmother, el padrastro o la madrastra, si ustedes consideran que es conveniente utilizar el término. Y vamos a encontrar stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Creo que para este caso, no sé, no aparece acá en esta parte. Nos podemos encontrar stepson y stepdaughter. No sé por qué no apareció acá en esta parte, pero vamos a colocarlos para que ustedes lo tengan como referencia al momento de hablar de los hijastros y las hijastras, pero no apareció acá. Esto también aplica, por cierto, se me ha olvidado decirle, cuando hay familias recompuestas, aquellas que son producto de nuevo matrimonio o nueva unión familiar, entonces también lo vamos a encontrar allí disponible. Otra cosa que me gustaría recordarles, por aquellos que de pronto lo quieran colocar, vamos a colocar, ya me iba confundiendo acá, es half brother para los que son medio hermanos, precisamente hablando de familias recompuestas, half brother y half sister para esos casos en los que vamos a tener hermanos o hermanas con los cuales solo se comparte uno de los padres. Normalmente el papá es lo más común, aunque también existen casos donde a veces comparten la mamá, pero no el papá. Entonces, es como para tener allí las circunstancias. Podemos hablar de half brother y half sister, aunque todo lo que aparece en esta diapositiva depende también del uso que tenga la persona. A algunos no les gusta nombrar o hablar de sus hermanastros como hermanastros, sino como hermanos. A sus padrastros les dicen papá, mamá, depende del caso. Obviamente es para generar una cercanía. Sí, es cuestión de gusto, no hay problema con eso. Lo mismo pasa en inglés, porque sabemos que a veces esta clase de términos pueden marcar como distancia. Digamos que el hecho de hablar de padrastros, madrastras ha sido siempre como
ha tenido de fondo cierta indicación negativa porque no es directamente el papá, la mamá de uno. Entonces, bueno, todas esas cosas se ven reflejadas también en el idioma. Así que no se preocupen por esa parte. Aquí aparece ya la parte del quinto tema que teníamos acá pendiente de mirar. Es la parte de hablar al respecto de hablar de gustos y preferencias de otras personas. En este caso, de los miembros de nuestra familia. Okay. Entonces, hablando sobre los gustos y preferencias de los miembros de nuestra familia, nos vamos a encontrar lo que ya habíamos comentado anteriormente al hablar precisamente sobre el uso que le damos a los verbos. En este caso, para hablar sobre los gustos y preferencias de uno mismo o de otra persona, uno puede decir, I like animals, por ejemplo, o you like basketball, I like cats, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizar el verbo like con los distintos pronombres para hablar sobre precisamente lo que uno tiene como preferencia. Pero cuando hablamos de los gustos y preferencias de otras personas en particular que no están en la conversación, pasamos a utilizar lo que se llama la tercera persona. Con tercera persona nos referimos a esa persona, animal, objeto, lugar que no está en la conversación, es decir, con quien no estamos hablando directamente. La tercera persona es él, ella, eso, o con un nombre propio, John, Mary, o con título de teacher. Todas estas expresiones cuando hablamos de alguien en particular que no está en la conversación son lo que se refiere a la tercera persona, o con animales, the dog, the cat, etcétera. Lo vamos a utilizar de esa misma forma. En inglés, como no existen las conjugaciones de verbos, solamente vamos a marcar cuando hablamos de otra persona, agregando una S al verbo cuando nos referimos a alguien que no está en la conversación. Entonces, para decir que a él le gustan los animales, utilizaremos he likes animals. Va colocado allí con la S. O a ella le gustan los gatos. She likes cats. Entonces, allí complementamos precisamente lo que ya hemos venido viendo al hablar de preferencia, porque ya veíamos la actividad pasada, el verbo like, simplemente para hablar de otras personas, como por ejemplo nuestros familiares. Lo que vamos a hablar de cada uno de ellos es likes. Siempre debe ser, eso sí, al hablar de tercera persona, una sola persona, o si es animal, un solo animal, objeto, un solo objeto, lugar, un solo lugar. Siempre debe ser solamente uno. Ya cuando hablamos de varios, entonces ya ahí sí utilizaremos they, ellos o ellas. Entonces ya no es necesario agregar la S. Solamente hablar de uno solo. Entonces es para que lo tengan en cuenta. De igual manera, cuando hablamos de frases negativas al hablar sobre otras personas, en vez de don't, utilizaremos doesn't, o en vez de do not, utilizaremos does not para referirnos a lo que la persona no le gusta. Entonces, muy atentos a esa parte. También el auxiliar do cambia. Al hablar de tercera persona, agrega la terminación es. Entonces, he does not o he doesn't like sports. She doesn't like animals. Y allí vamos a tener las expresiones. Por si acaso, para aquellos que lo preguntan, cuando queremos preguntar sobre alguien, en vez de empezar la pregunta con do, la podemos empezar con does porque vamos a hablar de una tercera persona. Muy bien, allí van a tener algunos ejemplos que ustedes pueden ir estudiando al seguir en el material para ir practicando esa parte. En la contextualización nos vamos a conseguir una conversación entre Johanna y Nicole que van a ir viendo los miembros de su familia. Vamos a estar muy atentos, pues posteriormente, ya ustedes saben, se nos va a preguntar al respecto de esos
familiares. Allí esa conversación la pueden ir escuchando y viendo cuando estén practicando en el material. En la parte de comprehension se les va a colocar un ejercicio donde ustedes pueden seleccionar true y false, dependiendo de si es verdadero o falso cada una de las cosas que se dicen en esta parte. Entonces, muy pendientes a la participación. Para la práctica 1, les van a pedir que coloquen, viendo la imagen de referencia, cuál es el miembro de la familia que corresponde en cada uno de los casos. Allí, ya para esta parte, lo puedo continuar con el documento, como no voy a hacer los ejercicios, para que ustedes vean las otras secciones que tenemos allí. Luego de consultar lo que es lo de los miembros allí de la familia, miramos en cada uno de los casos ya lo que vimos como referencia, cada una de estas personitas que vimos en la conversación, qué parentesco tienen y qué le gusta a la persona. Luego en la parte B nos vamos a conseguir distintas imágenes. Simplemente debemos relacionar el vocabulario que aparece a la izquierda con las imágenes que aparecen a la derecha. Ustedes los tendrán allí en pantalla, entonces estén muy pendientes para no equivocarse en esa parte. Y en la sección C vamos a tener palabras sobre la familia que le faltan algunas letras. Debemos escribir esas letras que le faltan para que podamos completar el vocabulario sobre los miembros de la familia. Entonces, ojo allí al completar todo este vocabulario para que ustedes puedan ir utilizándolo con bueno, los términos y expresiones que van viendo en la contextualización, pero también con el vocabulario y los temas que vimos en la introducción. Muy bien, para la práctica 2 empezamos con un texto en el que vamos a tener un vocabulario aquí en el cuadro que aparece en la parte superior izquierda. Debemos ir utilizando ese vocabulario para completar el texto que tenemos allí a la derecha en la parte A de esta práctica. La parte B les va a colocar algunas palabras que ustedes deben organizar para hacer frases, utilizando esas palabras que están allí. Y la parte C les va a pedir observar los posesivos, que en este caso hemos visto más que nada me y your, y en cada uno de los casos ustedes deben utilizar para estas frases, escribir el adjetivo posesivo que corresponda en ese caso. Muy bien, para la pronunciation practice vamos a tener en la primera sección el uso de la pronunciación de la vocal E como en dad y O como en aunt. De esa manera nos va a ayudar mucho a diferenciar esos pequeños sonidos de vocal que son muy similares a nuestros oídos y también para ir mejorando la precisión de la pronunciación. Vamos a tener un ejercicio donde vamos a tener dos columnas en las cuales vamos a organizar cada una de las palabras. Y ustedes saben, de manera similar a lo que vimos en anteriores actividades, van a arrastrar la palabra hacia la columna que corresponda. Cuando estén haciéndolo en el ejercicio interactivo, cada una de las palabras tiene a su lado un botoncito play que ustedes pueden tocar para escuchar la pronunciación de cada una de las palabras. La sección B, por su parte, les va a trabajar un ejercicio de entonación. Palabras de 2 y 3 sílabas que llevan la entonación al principio y palabras que llevan la entonación al final. Nuevamente van a tener la opción de clasificar las palabras de acuerdo a su entonación. Escuchen muy atentamente. Miren la división por sílabas, ya que en inglés es un poco diferente a como lo hacemos en español, y eso también ayuda a que ustedes precisen su pronunciación identificando dónde se hacen comúnmente las pausas, cómo se dividen las palabras.
Y la sección C, como ustedes ya saben, la pueden utilizar con micrófono o diadema. Va a ser sobre frases y expresiones que están relacionadas con todo el material que estamos viendo. Van a utilizar allí todo el vocabulario visto dentro de los temas del material. Deben escuchar las expresiones, pueden grabar su voz para comparar la pronunciación y eso les va a facilitar mucho el vocabulario a la hora de hablar porque lo van a tener allí con toda la claridad del caso. En este punto me gustaría, como ya lo estábamos viendo hace un momento, voy a hacerles una sugerencia, pues bueno, es algo que hemos estado comentando para que ustedes lo puedan utilizar. Hay varios sitios web al respecto, así que no se preocupen. De pronto en esa parte quería compartirles algo que, bueno, de pronto algunos han tenido la duda al respecto de las tantas opciones que hay. Cuando el vocabulario, ustedes de pronto tengan dudas sobre cómo pronunciarlo, palabras nuevas de vocabulario que hayan buscado aparte, pueden buscar algún sitio web que les permita escuchar cómo se pronuncian las palabras. Uno de esos es Natural Readers. Pueden buscar la dirección naturalreaders.com/online. En la sección online van a encontrar, porque bueno, es una aplicación que tiene algunos planes de pago, pero tienen una opción gratuita en la cual ustedes pueden escribir cualquier palabra que de pronto deseen escuchar. Hacen clic en el botón play y eso le va a permitir escuchar cómo se pronuncia si de pronto tienen alguna duda. Algunas veces permite conversión a MP3 para descargar, pero bueno, ya ustedes saben, hay ciertas limitantes porque es una opción de pago. Pueden utilizar distintos tipos de voz, tanto en inglés, español, francés, hay otros idiomas. Pero bueno, en el caso de ustedes que están estudiando inglés, puede servirle para colocar algunos textos, cosas que quieran decir en inglés o grabar y tienen la duda cómo pronuncio esta frase, estas palabras, allí las van a poder escuchar. Entonces quería compartirles como ese recurso para que ustedes lo tengan a la mano si de pronto lo consideran necesario. Muy bien, pasamos a la parte de las evidencias. En este caso, vamos a tener 3 de ellas. La primera es el foro que se llama Family Members. Ustedes todo lo que deben hacer es clic en ver foro para entrar al foro correspondiente de Family Members y colocar su participación. En el foro Family Members lo que van a hacer es que van a escribir un texto presentando a los miembros de su familia. Deben ingresar el texto. Allí van a tener algunas indicaciones. Escriben su texto, le dan clic en responder. Esa es la primera parte del ejercicio. Y como segunda, ir a la participación de algunos de los compañeros, hacer clic en comentarios y agregar una pregunta a la participación que alguno de sus compañeros haya hecho sobre este tema. Family members. Muy bien, tenemos la evidencia Family Likes and Dislikes. En ella nos van a dar un documento de guía. Ustedes deben hacer una grabación describiendo a los miembros de su familia. En este caso, es bueno recordar qué vínculo tenemos con esa persona, de dónde es, qué le gusta, qué no le gusta. Todo eso lo podemos utilizar acá. Vamos a tener algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver y de esa manera puedan utilizar el vocabulario de la familia. Decimos de dónde es, qué profesión tiene. Recuerden preguntar si tienen dudas sobre la profesión. Decimos lo que le gusta, lo que no le gusta. Hacemos esa grabación sobre un par de familiares que nosotros seleccionemos. Si de pronto no quieren hacerlo sobre familiares, lo pueden hacer sobre un amigo. She is my friend, he is my friend. ¿Por qué no? No hay limitante en esa parte. Lo importante es que sepa que ustedes van practicando el vocabulario y también practican su expresión oral. En estos casos, como solo lo escucho yo, no van a tener tanta pena de pronto si es el caso
Y va a ser más fácil para ustedes también ir ya relajando un poco esa parte, perderle el miedo a hablar en inglés. Así que bueno, allí les queda la sugerencia. Muy bien, entonces ya ustedes enviarán aquí en el botoncito ver evidencia. No se les olvide, para mandar las evidencias van abajo, hacen clic en el enlace que aparece allí y envían el documento adjunto. Lo tercero es la actividad interactiva que se llama Johannes Family en este caso, y que va a estar relacionado justamente con los miembros de la familia. Vamos a tener en este caso un árbol familiar, muy literal el árbol. En cada uno de estos recuadros vamos a tener, cuando pasamos el botón sobre ellos, una descripción sobre quién debe ir allí, y luego tomamos a esos miembros de la familia y lo arrastramos hacia el cuadro que consideremos que debe ir. Y de esa manera se completa esa actividad interactiva. Muy bien, ese sería entonces el contenido que vamos a tener de la actividad de aprendizaje número 3.